Bueno, ahora sí, estamos con el politólogo, con la columna de él, Identikit de Macri. Así es, ¿no? Ese es el título. En realidad me preocupa ciertos equívocos que uno advierte en el universo de las redes en relación a la figura de Macri, a Sí. lo que podría ser su personalidad política. Es frecuente encontrarse con la calificación de inepto. Sí, por sobre todo. A mí me parece que es el fruto obviamente, de un sentimiento adverso Claro. al presidente, pero muy poco claro, porque ocurre lo mismo que si le llamamos tonto a un hábil estafador. Claro. Estamos descalificándolo, pero errando muy fiero. Sí, En seguro. blanco, digamos, en la caracterización del significado del personaje. Sobre la figura de Macri, creo que han ayudado a que se creen cierto tipo de caracterizaciones equívocas. El hecho de que se trata de un personaje que irrita profundamente la sensibilidad de la comunidad académica, de lo que podríamos llamar el mundo intelectual de la Argentina progresista. Por ejemplo, es frecuente decir que Macri es un tipo que nunca ha leído un libro. En realidad, el mismo Macri, ha dado a entender en alguna ocasión que leyó un libro en una situación de playa. En una situación de playa, Sí. Macri habría leído un libro que, si yo no recuerdo mal, se llama El Manantial, y que es un libro no de autoayuda, sino de ese tipo de textos dirigidos a estimular de una manera muy ingenua, muy burda, el emprendedurismo o, digamos, o el esfuerzo personal. Algunos lo han comparado a ese libro con otro libro muy popular que se llama ¿Quién se ha robado mi queso? Sí. Bueno, Sí. es probable Sí. que esas sean las lecturas Sí. de Macri. Pero es probable, bueno, es evidente, no es probable, que además toda su personalidad de empresario más bien frívolo, irrite, digamos, la epidermis de la gente que valora la cultura, valora la lectura, el pensamiento, la reflexión, ese tipo de cualidades que son casi, diría, una especie de sinónimo del mundo académico, del mundo de las letras, del mundo de la ciencia, de la cultura, de las profesiones humanistas. Ahora, me da la impresión de que ese tipo de expresiones generalmente provienen de gente que considera que su sistema de valores es el sistema de valores. Claro. Y no hay otro. Claro, no entiende que, bueno, que en la sociedad hay muchos sistemas de valores.
Y ni se le ocurre pensar, cuando piensa en Macri, que en realidad en la sociedad hay una escala de valores dominante que está relacionado con los valores de la clase dominante. Claro. Los valores, la clase dominante logra, además de tener un dominio material, económico, material o social, logra que su sistema de valores sea el sistema de valores predominante en la sociedad. Vivimos, los argentinos, el nuestro será un capitalismo de cuarta, un capitalismo semicolonial, miserable, pero la nuestra es, entre otras muchas, una sociedad capitalista. Las sociedades capitalistas, el valor supremo es el dinero. Lo que prevalece, así es. Lo que las personas son juzgadas en su idoneidad, en su éxito, en el valor que tienen, en buena medida por lo que tienen. El capitalismo además comparte con otras sociedades no capitalistas el culto del poder. Entonces podríamos decir que el poder y el dinero son dos símbolos del valor de las personas. Tanto tienes, tanto vales. Tanto vales. Ajá. Tanto tienes en dinero y tanto tienes en poder. Claro. Ese, se lo asuma con claridad o no, ese es un valor imperante en la sociedad. En esta sociedad una persona no vale lo mismo si tiene o no tiene automóvil. No vale lo mismo si gana 200.000 pesos por mes que si gana 20. No, claro. Eso se puede mitigar con ciertos valores culturales o ciertos valores morales que hacen que una cantidad de gente no se sume de una manera lineal y estricta a esa escala de valores, sino que la matice. Pero como mucho se matiza, pero no se suprime. En la sociedad patriarcal, por ejemplo, la masculinidad está relacionada con el éxito y el éxito está relacionado con el poder y con el dinero. Allí, digamos, están los candidatos más preciados para el matrimonio en la sociedad patriarcal. Eso es así. Sí. Eso es así. Lo que no significa que esté bien, significa que es así. Si tomáramos esa escala de valores, tendríamos que llegar a la conclusión de que Macri, lejos de ser un inepto, es un tipo muy vivo. Tiene una fortuna inmensa, él y su familia. Él la ha acrecentado. No es alguien que la recibió y la malgaste, como ocurre a veces con los hijos de familias adineradas, que lo único que saben es derrocharla. Él es un empresario también. Legal e ilegalmente, como por otra parte ocurre con la inmensa mayoría de la clase empresaria, la ha administrado y acrecentado. Si a eso le sumamos que logró ser elegido presidente de la Argentina, Sí. Casi tendríamos que decir que Macri es más vivo que todos nosotros. Ha mostrado, digamos, en la competencia social, ha mostrado ser más vivo
que el resto de los 44 millones de argentinos. No estoy con esto, por supuesto, tratando de disminuir el merecido rechazo que digamos que genera el presidente actual en sectores cada vez más amplios, porque su imagen negativa no ha hecho más que crecer en los últimos años o en el último año. Los encuestólogos dicen que ahora tiene una especie de respiro porque se paró el dólar, pero de todos modos los niveles de rechazo que tiene él y su política son muy altos. Lo que estoy tratando de señalar es que es necesario perfilar la crítica de una manera mucho más precisa. Lo decía cuando señalaba que no se puede calificar de tonto un estafador. Hace muy poquito Alberto Fernández me pareció una reflexión muy interesante, muy de tener en cuenta. Señaló que para él estaba en cuestión el tema del valor que tienen los tan reclamados debates entre los candidatos a presidente de la República. Y que estaba en cuestión porque si en los debates se puede macanear, se puede mentir, ¿qué sentido tienen los debates? Sí, ninguno. En realidad, digamos, estaríamos eligiendo, si elegimos por el debate, cuál macanea mejor. Claro. Cuál promete más cosas que no va a hacer. No va a cumplir. Porque el sentido que tiene el debate, si tiene alguno, es que el país escuche a los candidatos a dirigirlo una exposición clara y verídica de lo que van a hacer. Si no, el debate se transforma en la plataforma de una estafa. Claro. Y triunfa el mejor estafador. Triunfa como, digamos, de acuerdo a la inolvidable frase de Menem, el que no dice lo que va a hacer porque si no, no lo votarían. Claro. Esa frase es célebre y Si absolutamente dicho, inmoral de Menem. Que dijo que si hubiera dicho lo que iba a hacer no me hubiera votado nada. Claro, nadie me hubiera votado. Claro. Esa frase, que es la confesión de la estafa, quizá debiera figurar en algún sistema del régimen penal. Porque en realidad Sí. se trata de una gravísima estafa. Claro. Del debate Scioli-Macri, yo recuerdo la famosa frase de Macri, Daniel, ¿en qué te han convertido? Claro. Pareces un locutor de 678. Claro. Y simplemente porque Scioli decía lo que Macri iba realmente a hacer. Sí. Y entonces Macri lo negaba terminantemente y prometía a todo el mundo que no iban a perder ninguno de los beneficios que hubieran obtenido, y como si eso fuese poco, prometía al sector de los asalariados grabado por el impuesto a las ganancias que iba a derogar ese impuesto tan injusto. Y sabemos perfectamente lo que pasó. Claro, sí. Pero eso en tal caso no lo califica de inepto, lo califica de mentiroso, lo califica de estafador, pero no de inepto, no de tonto. En realidad, y es importante no equivocar la calificación, porque si empezamos por donde se debe y lo colocamos
al presidente en el lugar del cual proviene, al cual representa y con el cual es fiel, que es el mundo de los bancos, de las empresas energéticas, del capital extranjero y de los agronegocios, se podría comprobar muy fácilmente que a esos sectores el presidente no les ha mentido. No, para nada. Y que ha sido muy eficaz, no solamente no ha sido inepto, ha sido muy eficaz en sostener el sistema de intereses de esos sectores a costa del despojo de la inmensa mayoría de los argentinos. Ha sido muy eficaz en esa tarea. Si de todos modos se le pincharon los globos, fue porque para llevar adelante todo ese proceso había incurrido en la obtención de fabulosas sumas de crédito extranjero del sistema financiero internacional que en algún momento llegaron al estallido. Pero eso no fue un error de una mala praxis. Eso fue parte de lo que vino a ser, porque el país se perjudicó, pero los centros financieros internacionales han hecho un extraordinario negocio a costa de la Argentina. Tan extraordinario, casi tan extraordinario, como el negocio que hicieron los buitres a los cuales este gobierno les pagó, que ganaron cifras cercanas al 3000%. Entonces, no podemos medir la aptitud de este gobierno por lo que ha generado en la masa de la población, en los trabajadores, en los jubilados, en el pequeño y mediano comercio, en los docentes, en las industrias argentinas, porque no vino a beneficiarlos. Nunca tuvo la intención de hacer algo en beneficio de esos sectores y falló por ineptitud. Vino justamente a hacer lo contrario, vino a hacer lo que está haciendo con un éxito completo. Y que piensa profundizar según y que piensa profundizar. Y que piensa profundizar, si gana, porque ha dicho, claro, porque sí. A diferencia de lo que ocurrió en la campaña electoral del 2015, donde prometió lo que no iba a hacer, ahora ha dicho que si gana las elecciones va a hacer lo mismo, pero más rápido. Claro, sí, sí. O sea, nadie se va a poder quejar, claro, de que no sabía. de que no sabía. Está clarísimo. Esta vez, si lograra triunfar en las elecciones, nos va a meter la mano en el bolsillo a los pobres, no a los ricos, Sí. con previo aviso. Hay cosas que evidentemente una parte muy considerable del público puede no comprender. Uno que se dedique a estudiar estas cuestiones puede comprender que para una cantidad importante de nuestra población no esté del todo claro cómo es esto del acuerdo del Mercosur con la Unidad Europea, que se lo presentan como un éxito diplomático, pero los efectos que tiene la política económica practicada están a la vista. Sí. Esas cosas más complejas puede ser que
a muchas personas las dejen confundidas. Entre otras cosas porque también en el orden del sistema de ideas, el sistema de ideas dominante en este país es el sistema que nos ha impuesto la oligarquía tradicional argentina, fundada, digamos, por el mitrismo y los regímenes que le sucedieron en esa misma línea histórica, y que han pregonado como benéfica para la Argentina la condición de proveedora de granos y de carnes para recibir, como fue durante muchas décadas, para recibir de afuera la producción industrial, porque la Argentina no era un país apto para tener industrias. Y hasta se dijo durante décadas de que las industrias acá eran artificiales, que no iban con nuestra índole. Bueno, de ese sector social, es un buen vocero el presidente que tenemos. Tan es así que la sociedad rural ha sido el único sector que ha acompañado a Macri en el festejo del acuerdo con el Mercado Común Europeo. Allí hay como, digamos, los ciudadanos de a pie podemos adquirir conciencia de lo que se trata, porque cualquiera puede leer en los diarios que el presidente francés, Macron, no está de acuerdo con firmar ese acuerdo como está. Por una sencilla razón, Francia es uno de los países con una poderosa agricultura en Europa y tiene perfecta conciencia de que en el campo de la agricultura no puede competir con Argentina y Brasil, porque en ese terreno nosotros estamos en condiciones de competir exitosamente con Francia. Entonces Macron, que es más patriota que Macri, sí, quiere defender la agricultura francesa, y entonces va a revisar el tratado y de alguna manera está anticipando su rechazo. Nosotros no tenemos que defender la agricultura, porque la agricultura nuestra es eficiente. No tenemos que protegerla del extranjero. Pero como no podemos vivir de la agricultura, porque si viviéramos de la agricultura estarían sobrando 30 millones de argentinos, tenemos que defender el resto de nuestras producciones. Y eso es lo que pone en cuestión un tratado de libre comercio con Europa, que hasta podría llevar a que desaparezca la industria automotriz argentina. Claro, algo así decían, como que haciendo este acuerdo con la Comunidad Europea, dejaría, por ejemplo, Brasil de ser uno de los países que compra la Argentina. Claro, claro. El mercado que tiene hoy Argentina con Brasil, o sea, esta economía que mantiene con Brasil, dejaría de ser, porque ambos países sí sufrirían un gravísimo deterioro en la Brasil también del libre comercio con Europa. Irresponsablemente, Macri dice que este es el primer paso para después hacer un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y China. O sea, realmente significaría para nosotros desaparecer, significaría transformarnos en un país inviable, en un país donde unos pocos terratenientes y agrocomerciantes hagan dinero y el resto del país, no sé, vivamos en las villas miserias de la caridad pública. Pero ahí llegamos realmente al núcleo de la cuestión. Macri es eficiente
representando una élite de la cual el sistema de los terratenientes y agronegocios es uno de los componentes importantes. Otro componente son las empresas energéticas. Tan importante es el lugar en el gallinero que ocupan las empresas energéticas, que a pesar de que Macri está de campaña electoral, acaban de subir los combustibles. O sea, ellos no van a sacrificar nada. El país tiene que sacrificarse. Esa élite, las energéticas, los agrocomerciantes, los agronegocios, los bancos, la gran masa de la alta burguesía industrial argentina, Arcor, Pagani, los Rogio, todos los que están en la causa de los cuadernos ahora, y el mundo agrario de las grandes productores, forman parte de una élite. Y Macri es un digno representante de esos sectores que son en realidad la gran desgracia de este país. Y son la gran desgracia no porque sean ricos, son la gran desgracia porque nunca han tenido la conducta que tuvieron históricamente la burguesía norteamericana, inglesa, francesa o japonesa, que quería ser rica en un país, en un gran país. Es la élite económica argentina, y por eso somos un país fracasado, no apuesta al país, apuesta a obtener ganancias en la Argentina, parasitándola para fugar esas ganancias a otros países. Por eso la Argentina tiene 300.000 millones de dólares en el exterior. O sea, más de lo que tiene como deuda externa, tiene de capitales fugados por esa élite a otros países, vaciando el nuestro. Y esa conducta es una conducta invariable, es una conducta que llevan adelante con lo que ganan legal y con lo que ganan ilegalmente. Una de las cosas que a mí me llamó la atención en una lectura de un libro sobre China, donde como en cualquier país del mundo también hay corrupción, es que los coimeros chinos invierten el resultado de sus coimas en China. Ah, mira. O sea, hasta los coimeros en China son mejores que nuestros empresarios, porque invierten en China, con lo cual se han enriquecido ilegalmente, pero de alguna manera uno podría decir contribuyen al desarrollo del país. En cambio los nuestros, las coimas y las que no son coimas, los negociados legalmente, digamos, ¿no? Legalmente con el auxilio del Estado, claro, que es el que cuando lo gobiernan hace las normas que esta gente precisa para fugar el dinero. Bueno, esa élite nos condena a ser un país que no se realiza nunca. Consecuentemente, lo que tenemos que hacer es librarnos de esa élite. En el sentido inmediato, evidentemente, tenemos que librarnos de Macri. Digamos, respaldar esta especie de frente que se llama Frente de Todos, pero que en realidad tiene cara de Frente de Salvación Nacional, para sacarnos a esta gente de encima y recuperar mínimamente la capacidad defensiva, volver a estar en guardia como país, digamos, poniéndolo en términos de boxeo. Sí. Por supuesto, eso no basta, necesitamos además un programa para sacar al país adelante, pero ese es el principio. Entonces, tener
de definir las cuestiones en esos términos, colocándolo como una figura significativa de ese universo antinacional al actual presidente, es bastante distinto que sacarle la lengua, porque supuestamente es un inepto. Claro, y aparte puede ser que si se equivocó porque era inepto, tal vez ahora no. Claro, no. Además la condena de ineptitud es una condena que disculpa. Y acá no se trata de disculpar, ni de condenar a un tonto. Se trata de adquirir conciencia de dónde están los intereses argentinos y dónde están y quiénes son los que representan en nuestro país las fuerzas antinacionales. Pero son coimisionistas de los tilingos más grandes. Al tiempo, ese medio pelo ya es un sonso hasta la jeta y envidia la camiseta de